Antes de que se malinterprete por el título, no tiene nada que ver con One Piece. One Piece Mansion es un juego de gestión y estrategia muy especial. El primer contacto puede chocar bastante, al punto de no entender prácticamente nada de lo que está pasando. Este chiquito se llama Polpo y es el manager de un gran hotel llamado One Piece. En medio de una discusión con su hermana, Putika es secuestrada por un alien. Este le obliga a Polpo a cumplir 7 órdenes basadas en su hotel, y estas 7 órdenes se reflejan en 7 niveles. Primero quiero enseñar que hay dos tipos de control, Manager y seguridad. Manager es para administrar los cuartos del hotel, es decir, poner o cambiar cuartos. Seguridad es para manejar al avatar de Polpo y recorrer en persona el hotel. Estos dos roles se cambian en tiempo real. Hay 4 tipos de habitaciones. Manager, de rojo, que pertenece a Polpo. Ascensor, de gris, que es para moverse de un piso a otro. El tercero es muy importante, el residente. Ellos tienen flechas que indican el tipo de influencia hacia sus vecinos. El color indica si es positiva o negativa. Todos tienen una barra de estrés, y si llega al máximo, entonces el cuarto explota. Hay personajes puramente positivos como Ai-chan, que bajan el estrés. El lado opuesto serían los ninjas o sumos, que están para subirlo. Y luego están los mixtos, que pueden dar positivo por un lado y negativo por el otro. Hay excepciones que son tipo neutral, pero igual hay que tener mucho cuidado. Me explico. Debido a su nivel de estrés, su influencia puede transformarse de positiva a negativa. Los enemigos aparecen por cuenta propia para hacerle daño a nuestros residentes. Son un peligro total en el hotel. Tienen influencia negativa y pueden salir de sus cuartos. Se requiere usar a Polpo en modo seguridad para volverlos a su lugar. Ahora, ¿cómo matarlos? Simple, usando la influencia negativa de los residentes. Mucho ojo si hay residentes positivos cerca de ellos, porque terminas curándolos sin querer. Hay un dato curioso y es que estos personajes se pueden estresar entre ellos. Un plus serían los jefes del Sindicato 5, que son muy parecidos a los enemigos normales. Si bien no salen de sus cuartos, hacen daño de gran rango y algunos pueden multiplicarse invadiendo el lugar de los demás. Una vez que el jefe es derrotado, no habrá más invasiones del Sindicato 5. Al principio, el dinero puede parecer importante, pero deja de serlo a partir del nivel 3. Toda acción en modo manager requiere algo de dinero. La paga nos llega cada vez que pasa un mes, y este proceso se puede acelerar gracias a la función del tiempo. En One Piece Mansion, el tiempo es un arma de doble filo. No hay un límite, y podemos acelerarla para ganar plata. Pero por el otro, hay que ser conscientes de que los cambios en el hotel suceden de semana en semana. O sea, que sí hay un pequeño contrarreloj. Esta barra es el tiempo que tenemos para reacomodar los cuartos antes de que el estrés suba o baje. Los objetivos de los niveles son sencillos. No significa que sean fáciles de lograr. Hay uno en especial que es Storyboarding. Se refiere a hacer un edificio de X cantidad de pisos. El espacio negro impide poner cuartos. Al inicio no podemos poner cuartos de forma diagonal y por separado. Se empieza sí o sí de forma horizontal o vertical. Por cierto, la habitación de Polpo es totalmente neutral y funciona como escudo para los residentes. Con los ascensores también, pero no es recomendable. El juego tiene algunos trucos muy útiles. Por ejemplo, si un residente está siendo quemado, en vez de viajar hasta allá en modo seguridad, simplemente cambiamos su cuarto por el de Polpo y el fuego se apaga al instante. Podemos usar los ascensores como puente, por si hay algún hueco en un piso y nos impide pasar. Y ya para terminar, quiero dejar un pequeño detalle.
existe un estado o emoción extra de los residentes. Si es feliz y amarilla, significa satisfacción. Esto pasa porque llevan un buen tiempo con 0 de estrés y se marchan dando una gran paga. One Piece Mansion es un juego corto pero muy rejugable. Nos da la libertad para terminarlo como queramos, si de forma caótica o totalmente armoniosa. Además, al terminar el juego nos da una pequeña sorpresa que incentiva a pasarlo por segunda vez.